Muy bien, 8:27 y después de habernos comido ese pan riquísimo de Two Brothers. Me encantó, la verdad estuvo riquísimo, de ley me encantó. Rápido les decimos antes de presentar a nuestro protagonista de este momento, es que nos dejaron un cheesecake, ese cheesecake riquísimo de caramelo que vieron ahí para ver si lo sorteábamos. Gracias a Two Brothers. Gracias a Two Brothers, así que señor Rivera, usted piénsele cómo le hacemos al sorteo. Mientras tanto, le decimos ya al señor Rubén Aguirre, bienvenido. Así es, doctor Rubén Aguirre, muy buenos días. De ley, ¿escuchó usted que la ley de apoyo humanitario está en vigencia y plantea algunas cosas importantes para la gente que arrienda sus locales comerciales o sus viviendas? Bienvenido. La ley humanitaria ya está en vigencia, así que ahora tenemos una legislación en el artículo 4 exactamente de la ley humanitaria que habla temas de inquilinato, tanto temas para el inmueble como vivienda, como para el comercio. Es importante que esto lo tengan pendiente. ¿En qué se basa esta ley, doctor? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las diferencias? Y, por supuesto, quizás los beneficios a los que se podría acoger quien es del arrendatario en este caso. A ver, la creación de esta ley humanitaria por el COVID es simplemente para tratar de ayudar a todos los ciudadanos. Esto es tratar de evitar que salgan de sus casas porque no han podido pagar, tratar de evitar que incluso los propietarios de las casas se queden sin inquilinos. Es decir, lo que trata es de ayudar tanto al comercio como a las personas naturales o jurídicas a fin de que puedan mantenerse pese a la crisis, no solo en salud, sino también a la crisis financiera, porque el momento que usted pierde el empleo, ya no tiene ingresos, ya no puede pagar arriendo, ya no puede hacer muchas cosas, incluso ya no puede pagar el seguro social. Entonces esta ley lo que busca es beneficiar de alguna manera, o por lo menos de amortiguar el golpe hacia los diferentes ciudadanos y las personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, un principal cambio en la ley de inquilinato es que desde que comenzó la emergencia en salud hasta 60 días después, cuando termine, el inquilino podrá pagar solo el 20% del arriendo. ¿Qué quiere decir con esto? No es que el arriendo disminuyó al 20% de su valor, no, sino que simplemente podrá pagar hasta el 20% hasta 60 días después. Y posteriormente tendrá que pagar en el plazo de un año, en 12 meses, el valor que le faltó cancelar más el canon arrendaticio. Entonces, si es que el inquilino en este momento puede pagar realmente el arriendo al que estaba programado, yo le recomendaría que lo haga, porque luego va a tener que pagar, aunque sea en plazos, llamémosle módicas cuotas, pero va a tener que pagar la diferencia. Es lo más que la fuerte, ley le claro. permite es, en vez de pagar la totalidad del arriendo en este momento, simplemente pagar el 20% de él y poder seguir en el inmueble hasta 60 días después de que termine la emergencia de salud. Doctor, le recordamos a la gente en casa que puede plantear sus preguntas e inquietudes. Las líneas están habilitadas, 3970-813 y 3970-822. El valor para un local comercial sube al 30%, eso hay que tener en cuenta, pero aquí hay una palabra sustancial dentro de la ley de apoyo humanitario y es la palabra acuerdos. Hay que llegar a acuerdos entre las partes, si no esto no podrá visibilizarse. A ver, en el tema del 20 y 30% para los locales comerciales, no necesariamente se necesita un acuerdo, sino lo que dice la ley es que posteriormente, cuando se termine los 60 días después de la emergencia sanitaria, podrán también llegar a acuerdos en la forma de pago y en la disminución, si es que habría disminución en el arriendo. Pero ojo, los acuerdos son temas voluntarios, no son temas obligatorios. Un acuerdo se puede llegar, puede realizarse o no, entonces no es algo obligatorio. Un acuerdo es un acto de voluntades. Si es que llegamos a un acuerdo en la forma de pago, en la disminución del canon arrendaticio, bien, pero si no llegamos a un acuerdo, el arriendo sigue el programado en el contrato y más bien lo que he hecho yo es cumplir con la ley humanitaria de recibir el 20% en los locales de vivienda y 30% en los locales comerciales, esperar hasta 60 días después de que se acabe la ley, la emergencia, y de ahí tiene que volverme a pagar la totalidad. Y lo que sí tiene es que llegar a un acuerdo conmigo en la diferencia. Es decir, la diferencia entre el 20% en los inmuebles y el 70% en los locales comerciales, porque si yo pago el 20%, quedo debiendo el 80%, y si pago el 30% en los locales comerciales, todavía le debo al dueño de casa el 70%. Excepto, esta ley no topa a aquellas personas que tienen alguna incapacidad.
ellos no tienen que recibir o aceptar este descuento, a menos de que el inquilino también tenga la misma discapacidad que el dueño de casa. Hay algunas cosas, ¿no?, que nos quedan ahí un poco libres de libre interpretación, que ya las vamos a tratar de ir solucionando acá. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Alejandra Ceballos, si no me equivoco, quien está en la línea, y por supuesto le preguntamos su pregunta. Buen día, le recibimos su pregunta. Adelante. Buenos días, señora Cruz. Buenos días, doctor. Disculpe que le moleste. Yo tengo una inquilina que me paga 200 de arriendo y ya 2 meses me ha pagado solo $100, $100, y dice que eso va a quedar para siempre. Y ahorita le estoy oyéndole, doctor, que dice que solo son para 2 meses, doctor, que tiene que pagarme la mitad del arriendo. Disculpe, doctor. A ver, en ninguna parte de la ley dice que el inquilino debe pagarle la mitad del arriendo. Es más, la ley recién salió expedida en este mes, ¿no es cierto? Lo que la persona debe hacer es, y puede hacerlo, es pagarle. Mientras fue el decreto de emergencia, llamémoslo así, podía pagarle el 20%. Si usted le arrendaba en $200, ella podía pagarle $40 hasta que se acabe la ley del estado de emergencia y 60 días después de ello. Pero después de esto, la inquilina tiene que pagarle la diferencia, es decir, si es que le debía pagar $40 y usted arrendaba en 200, 60 días después de que se acabe el estado de emergencia, ella deberá empezar a pagarle los $200 y deberá llegar a un acuerdo con usted para pagarle en un plazo de 12 meses la diferencia de lo no pagado. Mensualmente 160. Si es que la inquilina lo que hizo es pagarle $100, ella todavía está teniendo una deuda con usted de $100 adicionales. Cuando termine el estado de emergencia, tendrá que pagarle esta diferencia. Lo que la ley le permite es negociar, llegar a acuerdos en esa diferencia y además vuelve a pagarle el valor del canon arrendaticio contratado o convenido con usted. No es que de ahí en adelante simplemente se disminuya $100. No. El contrato existe. La única forma para que disminuya a $100, en el ejemplo de la amiga televidente, es que lleguen a un convenio entre inquilino y dueño de casa para posteriormente, después de la ley de emergencia y después de los 60 días, bajarle o disminuirle el canon arrendaticio. Caso contrario, seguirá en $200 y si es que ella no cumple con este pago, usted podrá demandarle en forma posterior la terminación del contrato y el pago de los canos arrendaticios atrasados y del valor atrasado en la diferencia de lo que le pagó los $100 a lo que debía pagarle $200. Doctor, se lo dejo planteado para darle paso a la siguiente pregunta. ¿Estos acuerdos deben estar plasmados en un documento para que se garantice el cumplimiento a futuro? Se lo dejo planteado para darle paso a Andrea Muela, que se encuentra en la mitad del mundo. Andrea, buenos días. Buenos días. Doctor, tengo una consulta que realizarle. Mis padres tienen un departamento que arrendaron hace aproximadamente 2 años, pero desde que surgió la emergencia, ellos no han venido cancelando, quiere decir que ya son 3 meses. ¿Qué es lo que sucede? Que mis papis necesitan retornar a esa casa porque por el estado de emergencia a ellos les solicitaron también el departamento en donde vivían y ahora quieren retornar a su casa. Al momento que les pedimos a los señores inquilinos que por favor nos ayuden con el desalojo debido a que ellos necesitan regresar, me informan que no quieren salir del departamento porque no tienen con qué pagar y tampoco tienen a dónde irse. Entonces los 3 meses no han cancelado y ellos tampoco quieren salir. Mi papi tiene discapacidad visual y no sé cómo proceder realmente. A ver, en el caso de su papi, el artículo 4 de la ley humanitaria indica claramente que si este inmueble es para su subsistencia, además de la incapacidad que tiene, él no tiene que recibir el 20%, sino la totalidad del arriendo. Y además, este artículo para él no surte efecto. Entonces, si es que los inquilinos no le han pagado en este caso en particular, usted sí puede presentar la demanda y podría demandar la terminación del contrato y el pago de los canos arrendaticio atrasado, porque ni siquiera le ha pagado el 20%, además que en el caso de su padre, por tener discapacidad y por vivir
o mantenerse con este arriendo, él sí puede demandar y tendrán que salir del inmueble y además pagarle los cánones arrendaticios atrasados. Uy. Tuvimos un problemita con la conexión, esperemos que se arregle rápidamente porque es un tema que de verdad ha despertado muchísimas incógnitas en la ciudadanía, incógnitas que también tenemos acá y que las estamos despejando muy bien con el abogado, con el doctor Rubén Aguirre, quien siempre nos ayuda en estos temas. Hay muchas preguntas que se abren a partir de la ley y a veces de la interpretación que uno pueda darle en este caso. Volvió el doctor y nos estaba hablando justo del caso de la persona que estaba arrendando su inmueble y que tiene problemas de discapacidad visual en este caso, doctor. Sí, ¿me escucha ahí? Perfectamente. Sí, doctor. Ya, lo que le decía es que en el caso particular ella podría demandar, ya que al ser invidente su padre y al mantenerse de este inmueble, el artículo 4 de la ley humanitaria no le afecta. Podría demandar para que salgan y le paguen el valor adeudado. Ok, ahí Correcto, está claro. contestada esa pregunta, vamos a darle paso a Luis Silva, que también tiene una inquietud para el especialista. Luis, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Le escuchamos. Buenos días. Una preguntita para el doctor, por favor. Claro que sí. Díganos, Luis, le escuchamos. Por favor, mi madre tiene arrendado un local a un señor y desde el mes de enero el señor lo tiene cerrado el local. La situación es de que el señor no ha cancelado el canon de arrendamiento ni los servicios básicos. Y hace unos 15 días nos mandó a dejar las llaves para que procedamos a sacar ciertos productos y artículos que tenía en el local. Pero el señor no se acerca a tratar de arreglar, a ver si va a cancelar el arrendamiento y los servicios básicos. ¿Cuál sería la forma de proceder ante esta situación? Gracias. A ver, en este caso en particular es algo totalmente distinto porque le están entregando el inmueble. Le han entregado el inmueble y al entregarle el inmueble, más bien su mami podría arrendar a otra persona y lo que sí podría hacer es iniciar una demanda por los valores no cancelados, porque el contrato, al haberle entregado el inmueble, se terminó. Entonces, lo que su mami puede hacer es demandarle al señor, no para que salga, porque ya le entregó el local comercial, sino más bien para que pague los valores adeudados o atrasados. Muy bien. Ese es algunos de los puntos de vista que hemos encontrado acá en esta entrevista rapidita. Doctor, hay muchas interpretaciones que se pueden dar, me parece a mí, sobre todo en el tema de la negociación. ¿No es obligatorio negociar? ¿Es obligatorio bajar ese 70 o 80% durante el tiempo de pandemia o de emergencia? ¿Es obligatorio hacerlo? No es obligatorio negociar porque es un acto de voluntades. Ajá. Y no es que usted le baja el canon arrendaticio, no. Usted solo recibe mientras dure la emergencia el 20%. Claro. Pero cuando se termine el estado de emergencia, usted debe recibir la diferencia de lo que no recibió más el canon arrendaticio normal. No es que le disminuye, sino durante el estado de emergencia el inquilino podrá pagarle solo el 20% en locales de vivienda y el 70% y el 30% en locales comerciales. Doctor, pero no le disminuye, porque luego cuando termina la emergencia tiene que pagarle la diferencia. Claro, eso lo entiendo, pero al decir debería, digo yo, termina siendo obligatorio. Yo estoy arrendando una vivienda, por ejemplo, y yo quisiera pagar el 20%, por supuesto, mientras dure la emergencia. Lo puede hacer. Eso lo puedo hacer, eso, si el dueño de casa no quiere, hacer. Bueno, qué pena que no quiera, ¿eso va a pasar? Eso lo puede hacer porque la ley le permite, no es un acto de voluntades. Lo que es un acto de voluntades es cuando se termine los 60 días, cómo usted va a pagar la diferencia del ese 20%. Perfecto. Doctor, justo para finalizar, ¿cómo quedan plasmados esos acuerdos en un documento? ¿Hay que ir a algún centro de mediación? ¿Es un documento que queda entre las dos partes o simplemente de palabra? A ver, mi recomendación indudablemente tiene que hacerse por escrito. No en el tema del pago del 20% o del 30% en locales comerciales, sino cómo voy a pagarle luego de que termine el estado de emergencia. Eso es llegar a un acuerdo, me invento. Yo voy a pagarle en un año el 70% de los meses de estado de emergencia en los locales comerciales y el 80% en los locales de vivienda. Eso yo les recomiendo que hagan con un adendum al contrato, es decir, por escrito, o en un centro de mediación, capaz de que esté en blanco y negro y el día de mañana
el dueño de casa no le demande por la diferencia porque no le ha pagado y porque no ha llegado a un acuerdo en la forma de pago de la diferencia del 70 y 80% respectivamente. Entonces, ese acuerdo sí tienen que hacerlo por escrito. El pago del 20 o 30% en este momento no hace falta por escrito porque existe una disposición legal que así lo permite. Y si el dueño de casa no recibe este valor o no quiere recibirle, usted puede incluso pagar en una unidad judicial haciendo una dación en pago capaz de que se le notifique al dueño de casa que tiene que ir a retirar este valor. Me parece que ahí estamos bastante más claros respecto a la ley y a sus beneficios, digo yo, más bien temas solidarios en este caso, para la gente que lo necesita. Pero recuerde usted que todo tendrá que pagarse después. Claro que sí. Así que, doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones y por despejarnos estas inquietudes. Le mandamos un abrazo. Gracias, otro para usted. Y lo importante, como dijo el doctor Aguirre también al iniciar esta entrevista, 8 de la mañana con 43 minutos, es tratar de hacer un esfuerzo. De pronto no pagar solo el 20, sino el 30, el 40, exacto, el 50%, porque tome en cuenta que luego la deuda se le va a juntar en cuotas. Así que es mejor hacer un pequeño esfuerzo. Esto va dedicado solamente, me parece a mí, o debería ser focalizado en quienes han perdido su empleo, en quienes han tenido una reducción importante en sus ingresos, y a partir de ahí tratar de, en estos 2 meses o mientras dure la pandemia, buscar otro ingreso para poder luego igualarse. Si usted no ha perdido su empleo, si usted no ha rebajado sus ingresos, bueno, no es necesario que haga esta propuesta, porque si no, de otra forma, primero que no estaría focalizándose bien la ayuda, y segundo, usted estaría de gana después pagando más. Y como en toda normativa, de la mano de los derechos están las obligaciones.